San Luis se ilumina todos los días, o más bien todas las noches, para que cuando todo esto pase, tú y tu familia puedan salir, volver a recorrer sus calles y avenidas, disfrutar sus jardines, plazas y parques mejor que nunca, y volver a casa sin sobresaltos. Por eso vamos a renovar todo el alumbrado público de la ciudad, hasta el último rincón, con la más alta tecnología LED, que además de iluminar mejor, genera ahorro y protege el ambiente. Poco a poco, notarás cómo San Luis pasa de ser una ciudad a media luz a una ciudad plenamente iluminada, segura y moderna, para que tú y tu familia vuelvan a disfrutarla en son de paz. San Luis se ilumina. San Luis suena fuerte. Gobierno Municipal. Cada año que vienes y estás con nosotros para compartir la tradición, la cultura y el espacio de todos, se vuelve una verdadera fiesta, donde además de celebrar lo santo, lo místico, lo mágico, celebramos tu llegada, tu presencia, tu sonrisa y tu abrazo. Hoy, sin embargo, es tiempo de aguardar un poco, de cuidarnos y de esperar en casa a que todo esto haya pasado. Vendrán más abrazos, más sonrisas, más festejos. Te necesitamos sano y salvo para juntos seguir compartiendo, disfrutando, celebrando. Aquí seguirán nuestras plazas, iglesias y museos, junto con todo nuestro patrimonio cultural, arquitectónico y artístico, la familia, los amigos, las enchiladas, los chocolates, con los brazos abiertos, esperándote. Quédate en casa, mientras que muy pronto todo esto pasa. San Luis Potosí, Gobierno Municipal.
San Luis se ilumina todos los días, o más bien todas las noches, para que cuando todo esto pase, tú y tu familia puedan salir, volver a recorrer sus calles y avenidas, disfrutar sus jardines, plazas y parques mejor que nunca, y volver a casa sin sobresaltos. Por eso vamos a renovar todo el alumbrado público de la ciudad, hasta el último rincón, con la más alta tecnología LED, que además de iluminar mejor, genera ahorro y protege el ambiente. Poco a poco, notarás cómo San Luis pasa de ser una ciudad a media luz a una ciudad plenamente iluminada, segura y moderna, para que tú y tu familia vuelvan a disfrutarla en son de paz. San Luis se ilumina. San Luis suena fuerte. Gobierno Municipal. Cada año que vienes y estás con nosotros para compartir la tradición, la cultura y el espacio de todos, se vuelve una verdadera fiesta, donde además de celebrar lo santo, lo místico, lo mágico, celebramos tu llegada, tu presencia, tu sonrisa y tu abrazo. Hoy, sin embargo, es tiempo de aguardar un poco, de cuidarnos y de esperar en casa a que todo esto haya pasado. Vendrán más abrazos, más sonrisas, más festejos. Te necesitamos sano y salvo para juntos seguir compartiendo, disfrutando, celebrando. Aquí seguirán nuestras plazas, iglesias y museos, junto con todo nuestro patrimonio cultural, arquitectónico y artístico, la familia, los amigos, las enchiladas, los chocolates, con los brazos abiertos, esperándote. Quédate en casa, mientras que muy pronto todo esto pasa. San Luis Potosí, Gobierno Municipal.
San Luis se ilumina todos los días, o más bien todas las noches, para que cuando todo esto pase, tú y tu familia puedan salir, volver a recorrer sus calles y avenidas, disfrutar sus jardines, plazas y parques mejor que nunca, y volver a casa sin sobresaltos. Por eso vamos a renovar todo el alumbrado público de la ciudad, hasta el último rincón, con la más alta tecnología LED, que además de iluminar mejor, genera ahorro y protege el ambiente. Poco a poco, notarás cómo San Luis pasa de ser una ciudad a media luz a una ciudad plenamente iluminada, segura y moderna, para que tú y tu familia vuelvan a disfrutarla en son de paz. San Luis se ilumina. San Luis suena fuerte. Gobierno Municipal. Cada año que vienes y estás con nosotros para compartir la tradición, la cultura y el espacio de todos, se vuelve una verdadera fiesta, donde además de celebrar lo santo, lo místico, lo mágico, celebramos tu llegada, tu presencia, tu sonrisa y tu abrazo. Hoy, sin embargo, es tiempo de aguardar un poco, de cuidarnos y de esperar en casa a que todo esto haya pasado. Vendrán más abrazos, más sonrisas, más festejos. Te necesitamos sano y salvo para juntos seguir compartiendo, disfrutando, celebrando. Aquí seguirán nuestras plazas, iglesias y museos, junto con todo nuestro patrimonio cultural, arquitectónico y artístico, la familia, los amigos, las enchiladas, los chocolates, con los brazos abiertos, esperándote. Quédate en casa, mientras que muy pronto todo esto pasa. San Luis Potosí, Gobierno Municipal. Hola a todos, muy buenos días, gusto en saludarlos. Y antes de comenzar esta charla, que nuevamente agradezco la invitación a Turismo Municipal, a toda la organización por hacer posible en estos momentos tan extraños por los que estamos pasando, la posibilidad de llevar a cabo
Bajo esta dinámica, este nuevo ciclo de conferencias sobre patrimonio arquitectónico, artístico de la ciudad de San Luis Potosí. Y no soy nuevo en esta plaza, ya algunos tendrán el privilegio de conocerme. Igual más adelante, al inicio de la presentación, podrán ver mi nombre para aquellos que no tenga el placer de conocerlos, de tratarlos, tanto en los ciclos de conferencias como en los recorridos ofrecidos por Turismo Municipal. Y pues hoy me toca charlar un poco, quizá de una manera más relajada, más informal a lo acostumbrado en este recinto, cuando estamos en condiciones más óptimas para la realización de conferencias con un aforo pues bastante considerable. Y hoy me dedico un poco a platicarles acerca de la Catedral de San Luis Potosí, que pues se trata de la obra más señera de la arquitectura religiosa virreinal en la ciudad, después del antiguo complejo conventual del Carmen y el de San Francisco. Y sin mayor dilación, porque el tiempo nos come, pues procedo a esta breve charla. Y a pesar de que ya hay un antecedente desde los primeros momentos de ocupación del pueblo español de San Luis Potosí, ya hay presencia del clero secular en la población. El antecedente inmediato de la actual Catedral de San Luis es la añeja parroquia de españoles de San Luis, que hacia 1596 el Cabildo del pueblo de españoles de San Luis cede unos terrenos anexos a las antiguas casas reales, que en su momento estuvieron destinados para corrales de esta institución. Y es en este año de 1596 cuando el Cabildo de San Luis cede al clero secular el solar, donde posteriormente, a partir de este momento, se comenzaría la fábrica de la primera parroquia de españoles del entonces pueblo de San Luis. Y con respecto a esta edificación ya desaparecida, que posteriormente dio lugar al actual recinto catedralicio de la ciudad, se trató pues de un edificio claramente sin pretensiones de gran ornato, de exorno exterior e interior, pero de acuerdo con registros que actualmente existen en diversas dependencias, tenemos las descripciones que nos permiten realizar una reconstrucción hipotética, una reconstrucción ideal de este desaparecido edificio. Y uno de estos ejercicios de reconstrucción arquitectónica corresponde a la imagen que ustedes pueden presenciar en la lámina que actualmente ustedes pueden contemplar, que es una reconstrucción ideal realizada por el arquitecto Alejandro Galván Arellano, y que se encuentra en su libro de la arquitectura en San Luis Potosí del siglo XVII, donde nos muestra algo esquemático del aspecto que pudo tener la antigua parroquia de San Luis Potosí, que repito, es el antecedente del actual edificio catedralicio. Y pues se trata de un edificio de una única planta de salón, que era de proporciones bastante alargadas, y su fábrica material pues correspondía a un edificio con cimientos realizados en mampostería, es decir, en piedra y mortero, en tanto que los muros de esta edificación pues se trataba de paredes, de lienzos levantados con ladrillos de adobe. Y precisamente por la naturaleza de estos muros, que requerían de una cubierta que no tuviera un peso significativo, pues se recurrió a una cubierta, a un techo de viguería y teja, ¿no? Llamado techo de tijera o techo de dos aguas, que ustedes pueden contemplar en este recinto. Y obviamente esta primera parroquia tenía otras dependencias necesarias para el culto religioso, que era precisamente lo que era la sacristía, el campanario y las dependencias ahí del párroco, ¿no?, asignado a este recinto religioso. Y como repito, a pesar de que este edificio ya no existe, y que ayuda bastante los registros que nos dan
luces en cuanto al aspecto exterior e interior de este recinto, de este primer recinto parroquial. Tenemos otros ejemplos que más o menos podemos hacer un ejercicio de comparación de cómo pudo lucir tanto el exterior como el interior de la antigua parroquia de españoles de San Luis Potosí, y en este caso recurro a estas fotografías que les muestro, que corresponden al interior por una parte y más adelante una vista exterior del conjunto catedralicio de la ciudad de Tlaxcala, de Jicotencal, y pues corresponde justo con un edificio levantado hacia la segunda mitad del siglo XVI, pero que comparte ciertas similitudes con la parroquia, con la antigua parroquia de la ciudad de San Luis Potosí, que es un templo de una sola planta con capillas adosadas y un techo, una cubierta hecha con material maderable, con madera, donde podemos apreciar en el caso aquí de la techumbre de la catedral de la ciudad de Tlaxcala, pues que se trata de una cubierta hecha con canecillos, con viguería y con un artesonado. Aspecto que muy probablemente pudo tener por dentro la entonces parroquia de españoles de San Luis Potosí. Y en cuanto al exterior, pues también podemos darnos una idea de cómo luciría la cubierta por fuera de la primera parroquia de españoles, justo como este techo con cubierta de tejas, con una cubierta de dos aguas o cubierta de tijera, que es el aspecto que actualmente presenta la catedral de la ciudad de Tlaxcala. Y en cuanto al ornato, fue un ejercicio de decoración paulatino, no inmediatamente desde que desde que la primera parroquia de españoles quedó concluida hacia inicios del siglo XVII, hacia 1607 aproximadamente. A partir de ese momento es cuando los poderes del pueblo de españoles de San Luis Potosí y la Diputación de Minería y el clero secular comienzan a dotar de poco en poco al interior parroquial, pues con los enseres necesarios para llevar a cabo el culto religioso. Y en estas dos ilustraciones que les muestro en esta diapositiva, pues se trata por una parte de un ejemplo de un retablo del siglo XVII localizado en España, pero que nos puede dar una idea de cómo pudieron lucir los primitivos altares y retablos de la parroquia de San Luis Potosí, que como podemos apreciar se tratan de estructuras con una traza bastante sencilla, donde se recurren a elementos arquitectónicos que remiten a la antigüedad clásica, concretamente a la arquitectura grecorromana, que vemos que se trata de un ejercicio plástico que está bastante alejado de lo que veríamos posteriormente en el siglo XVIII, que ya comienzan a realizarse retablos, altares con una traza más compleja, con un uso recurrente de mayor cantidad de ornamentos para cubrir la superficie de los mismos retablos. Y por otra parte, tenemos este dibujo preparatorio de lo que sería uno de los retablos que se encontraban al interior de la capilla de las casas reales, que fue un edificio, un pequeño recinto religioso adosado a la capilla de los mulatos, que se encontraba a un costado de la entonces parroquia de San Luis Potosí, y que también nos puede dar una idea bastante plausible de cómo lucieron estos retablos, ¿no? Que debieron ornar no únicamente la parroquia de españoles de San Luis Potosí, sino también los de las iglesias conventuales de San Francisco, la Merced, San Agustín, el propio Colegio de la Compañía o el templo del Hospital de San Juan de Dios. Y ya que estoy mencionando esta capilla de las casas reales, que fue edificada durante el gobierno del alcalde mayor don Martín de Melnalde, que no voy a ahondar en mayores detalles, esto ya sería cuestión de otra charla, y para el interesado siempre pueden consultar el trabajo de este pequeño librito publicado hace algunos años, del doctor Armando Hernández Surreville, del Colegio de San Luis, donde nos platica un estudio bastante detallado de este personaje del alcalde mayor, don Martín de Melnalde, y donde por supuesto hace mención de esta capilla que estaba bajo la titularidad del Ecce Homo. Y volviendo un poco hacia finales del siglo XVII,
lo que la centuria siguiente correspondería al espacio ocupado por la parroquia y posterior Catedral de San Luis Potosí, estaba conformado por un conjunto de edificios religiosos integrado por, como lo mencioné, la capilla del Echeomo, la capilla de los mulatos, que estaba anexa a la parroquia de Españoles, y que para el momento en que don Martín de Melgalde edifica la capilla del Santo Echeomo, él pues también destina recurso material y de su propio peculio para reparar la capilla de los mulatos, ¿no? Que él nos menciona que se trata de una capilla, de un edificio que amenaza la ruina, y don Martín de Melgalde, con los excedentes de la fábrica de la capilla del Santo Echeomo, pues procede a poner en condiciones la capilla de los negros, de los mulatos, y cerrando el conjunto, se trata pues de la estructura más importante, que correspondería a la fábrica de la parroquia de Españoles. Ahora, pasando ya al siglo XVIII, que es la temporalidad a la que corresponde la actual fábrica de la Catedral de San Luis Potosí, para levantar este edificio monumental dentro de la traza española de la ciudad, fue necesario derribar no únicamente la antigua parroquia de Españoles, sino también hacer lo mismo con la capilla de los negros y la capilla del Santo Echeomo, situación que tuvo como consecuencia que los bienes que se encontraban al interior de estas capillas pasaran al interior de la nueva parroquia, actual Catedral de San Luis Potosí, y la construcción de lo que actualmente conocemos como la Catedral de San Luis Potosí a principios del siglo XVIII, cerca de 1707 aproximadamente, es que pues se trata de un momento bastante curioso por el que está pasando la ciudad de San Luis Potosí a finales del siglo XVII y principios de la siguiente centuria, donde la mayoría de las corporaciones religiosas comenzaban un ejercicio de embellecimiento, de reconstrucción, de remodelación de sus conjuntos conventuales, dígase los franciscanos, agustinos, los juaninos, también los jesuitas por una parte, y por supuesto los mercedarios, donde quizá la competencia y el recelo existente entre estas corporaciones religiosas pues los motivara a destinar la mayor cantidad de recursos posibles para el embellecimiento y la modernización, la modernidad de aquel entonces de principios del siglo XVIII, finales del siglo XVII, pues que los condicionó a esmerarse, ¿no?, en las fábricas religiosas. Y, por supuesto, el clero secular de la ciudad de San Luis Potosí, que, como lo he repetido en otras ocasiones, refiere a las autoridades religiosas que dependen directamente del obispo. En este caso, San Luis Potosí recaía dentro de la jurisdicción de la Mitra de Michoacán, sede en la ciudad de Valladolid, lo que actualmente conocemos como Morelia. Y, obviamente, para que quedara patente el poder que tenía esta corporación secular en la ciudad de San Luis Potosí, pues era necesario el levantamiento de un edificio de grandes dimensiones, y que ciertamente denota que a inicios del siglo XVIII la autoridad secular de la ciudad de San Luis Potosí tenía la intención en determinado momento de que la parroquia de Españoles de la ciudad fuera erigida en dignidad de recinto catedralicio, y es por eso que podemos observar un edificio monumental, realmente monumental, que si bien ha sufrido algunas modificaciones importantes a partir de la segunda mitad del siglo XIX, realmente conserva bastante de la antigua de sus elementos constructivos y materiales del siglo XVIII. Y justamente lo que más llama la atención de los paseantes aquí en el centro histórico es pues el aspecto de su fachada, que se trata de un frontispicio monumental, donde podemos apreciar el empleo de un elemento arquitectónico importante dentro de las construcciones novohispanas de finales del siglo XVII y parte del siglo XVIII, que es el uso de la columna salomónica. Es esta columna con apariencia de tornillo, para decirlo de una manera un poco más sencilla, que es una columna que se tuerce, que gira sobre su propio eje, y que fue un elemento predominante no solamente en fachadas de templos, sino también en obra retablística en la Nueva España,
en el que justamente lo que le proporciona este carácter monumental a la fachada es la disposición de sus elementos exteriores, ¿no? Es decir, no se trata de una portada que se desarrolle en un único plano, sino tenemos distintos planos que dan la apariencia de un biombo, ¿no? Que es uno de los detalles que hacen a la fábrica catedralicia de la ciudad de San Luis Potosí para tener un renombre dentro de la arquitectura novohispana del siglo XVIII, y en el que el clero secular quiso demostrar en el discurso visual de su nueva parroquia, pues el poder que tenía, ¿no? La influencia que tenía dentro de la ciudad de San Luis Potosí, y qué mejor recurso visual para hacer esto que distribuir a lo largo, a todo lo largo y alto de la fachada, pues disponer de una serie de esculturas pues, que nos aluden a los apóstoles, ¿no? A los discípulos de Cristo, que a pesar de que las esculturas que actualmente observamos en la fachada de la catedral corresponden a esculturas del apostolado realizados en el siglo XIX durante el gobierno episcopal del obispo Montes de Oca. Se tratan de esculturas que reemplazaron, como lo mencionaré un poco más adelante, a un antiguo apostolado hecho en cantera, pero que en el siglo XIX el obispo Montes de Oca juzgó como poco lúcido, poco decoroso, y pues lo reemplazó por este conjunto de apóstoles que remiten a originales localizados en la ciudad de Roma. Y bueno, otro de otros elementos destacables del ornato exterior de la fachada de la hoy catedral, pues corresponde a esta decoración que justamente pertenece a la etapa constructiva del siglo XVIII, donde el arquitecto a cargo, que fue Nicolás Sánchez, un maestro relacionado con la obra catedralicia de la Ciudad de México, pues aquí apreciamos que recurrió a una decoración basada en motivos vegetales, pero quiero que presten atención al motivo central que se encuentra hacia el centro del arco trilobulado del ingreso a la catedral, que se trata pues de la efigie, de la reproducción de un niño Dios que está bendiciendo a los fieles que se adentran al interior dentro de la catedral. Y también quiero mostrarles estas fotografías para complementar un poco el discurso visual de la fachada del recinto catedralicio, donde podemos presenciar de que no solamente se recurrió al uso de la columna salomónica para decorar el exterior de la catedral, sino también, como es el caso de la tercera fotografía, se emplearon pilastras, es decir, columnas adosadas directamente al muro para decorar las caras laterales de la portada principal, donde justo se nos da un poco la idea, ¿no?, del eclecticismo que existía, de la mezcla presente de varios estilos arquitectónicos durante el siglo XVIII, ¿no?, donde podemos dar cuenta de que en las caras principales de la portada de la catedral se usó el recurso visual que más llama la atención, que es la columna salomónica, pero en las caras laterales se usaron estos elementos decorativos, que son pilastras con menor ornamentación, que refieren a esta arquitectura clásica, renacentista, y a su vez también esto permite que se le dé un mayor protagonismo a los planos principales de la portada de la Catedral de San Luis. Y por supuesto, no únicamente la columna salomónica se empleó en la fachada principal de la catedral, sino también se recurrió a su uso para la torre sur de la catedral, que corresponde también a
que corresponde también a la fábrica original del siglo XVIII, que hay que recordar que la torre norte, esta torre con un material más oscuro, pues corresponde a una adecuación que se le hizo al espacio hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y que pues ya se trata de una adecuación muy posterior. Y con estas fotografías también les muestro un poco de lo que corresponde a el apostolado que colocó el obispo Montes de Oca hacia finales del siglo XIX, que son copias, no a escala 1 a 1 de las realizadas por Bernini en la Basílica de San Juan de Letrar en Roma, pero que finalmente pues, nos habla un poco del gusto, ¿no?, presente por el entonces obispo Montes de Oca, de que era un hombre de cultura, que haré mayor hincapié un poco más adelante. Y también aquí les muestro otro detalle de lo que corresponde al recinto de la catedral, que nos muestra lo que es la ventana del coro, del desaparecido coro de la Catedral de San Luis, que ahondaré también más adelante respecto a este detalle. Y por encima, donde actualmente podemos apreciar una inscripción en latín en este medallón en la parte superior de la portada, donde justamente leemos lo que es la bula de erección de la diócesis de San Luis Potosí, que se realiza en el año de 1854 y que durante el siglo XVIII y parte del XIX este óvalo de cantera estuvo ocupado por el escudo de armas de la ciudad de San Luis Potosí. Y bueno, aquí podemos apreciar el detalle de una de las ventanas de los cubos de la torre, que en este caso se trata del cubo de la torre sur, que se trata de un añadido del siglo XIX y no corresponde a la fábrica original del edificio. Y también merece la pena que nos detengamos un poco en observar lo que es la portada lateral, que podemos apreciar desde la calle de Manuel José Otón, que también corresponde con la fábrica del siglo XVIII, con un añadido de la etapa constructiva del siglo XIX, que se da dentro de las reformas cuando se eleva en rango catedralicio la parroquia de la ciudad de San Luis Potosí, donde quiero que aprecien lo que es la ilustración de la derecha, que corresponde a una reproducción de una lámina del Tratado Arquitectónico de Sebastián Serlio, donde podemos apreciar cómo los constructores de la ciudad de San Luis Potosí para edificar la catedral, pues recurrieron a estas fuentes visuales, ¿no?, del viejo mundo para adecuarlas al espacio catedralicio. Quiero que hagan la comparación de que se tratan de estructuras, tanto el cuerpo inferior de la portada lateral como la lámina de Serlio, pues se tratan de... Y continuando con las diapositivas, en las siguientes ilustraciones, las siguientes imágenes, les muestro un poco los detalles que pues componen el exorno de esta portada lateral, que si bien pasa un poco desapercibida, realmente pasa desapercibida a comparación pues de la obra monumental que tenemos viendo hacia la Plaza de Armas, pues realmente aquí observamos de que existe por parte de los maestros canteros un ejercicio de decoración pues bastante esmerado, ¿no? Ustedes contemplen lo que son los tercios de la columna existente en esta portada lateral, donde podemos apreciar de que hay tres secciones bastante diferenciadas. La primera pues que corresponde a este primer cuerpo que está adornado con figuras de querubines, con decoración vegetal, conformada pues por hojas y por frutos que pueden ser tanto racimos de uvas como granadas, y en tanto los otros dos cuerpos posteriores, especialmente en el caso del último tercio de esta columna, pues podemos apreciar otro trabajo de labrado bastante minucioso, donde pues podemos equipararlo pues a lo que sería un petate, ¿no? Esta superficie de fibras vegetales entrelazadas.
Y bueno, pasando a lo que corresponde al interior, se trata de la parte de la catedral que ha sufrido pues, la mayor cantidad de modificaciones, tanto por el cambio de gusto como por razones de conservación del recinto. Y aquí podemos apreciar la pretensión que tuvo no únicamente los constructores del recinto religioso, sino también el propio clero secular, donde para la traza de la parroquia de Españoles durante el siglo XVIII recurrieron a una planta basilical conformada por lo que son 3 naves, donde obviamente ya ellos tenían la pretensión de en un futuro elevar este recinto a la dignidad de recinto catedralicio, cosa que finalmente se lograría hasta el año de 1854, y había hecho mención de que este espacio presenta varias modificaciones a partir del siglo XIX, siendo las más significativas la sustitución del antiguo ornato del siglo XVIII por que correspondieran pues, a altares de madera dorada, en el que, pues, como mencioné, todo este mobiliario religioso fue cambiado durante el siglo XIX. Conservamos en registros lo que corresponde a la titularidad de estos antiguos altares del siglo XVIII, donde también nos puede dar una idea del tipo de devociones presentes al interior de la parroquia de San Luis Potosí en el siglo XVIII, donde se nos hace mención de la existencia obviamente del retablo mayor, que se encontraba en el presbiterio dedicado a San Luis, que fue dedicado hacia la década de 1730, poco antes de la dedicación de la parroquia. También tenemos la constancia de altares dedicados a la Virgen del Pilar, a la Virgen del Rosario, que aparentemente era uno de los retablos más importantes, justo por ser sede de la archicofradía, de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario y del Santísimo Sacramento. Y también tenemos esta otra situación de más altares presentes al interior de la parroquia de San Luis Potosí, algunas con devociones que actualmente existen al día de hoy, pero también con otras que dejaron de ser útiles para la religiosidad potosina de centurias anteriores. Y es el caso, por ejemplo, de que se nos mencionan 2 retablos, concretamente los de San Crispín y San Crispiniano, que estaba a cargo del gremio de los zapateros, por ejemplo, un retablo dedicado a San Cristóbal, que pues no tuvo una continuidad posterior durante el siglo XIX, y pues fueron suplantadas por nuevas devociones acordes a la religiosidad imperante de aquel entonces. Y entre las modificaciones más importantes que sufrió el interior de la catedral, pues se los había mencionado, que es la sustitución de los retablos del siglo XVIII para adecuarlos pues, para el gusto imperante de aquel entonces, que correspondía a la moda neoclásica, y es el caso de lo que es el ciprés o baldaquino del altar mayor de la catedral, que se trata de una obra realizada hacia 1846, que, pues, como les dije, vino a sustituir al antiguo retablo mayor de la parroquia. Y obviamente para tener recursos para esta obra, no únicamente para la construcción del actual ciprés, del actual baldaquino del siglo XIX, sino también para tirar el retablo mayor del siglo XVIII, pues se hizo necesario fundir varias obras de platería y joyería con las que contaba la parroquia de Españoles de San Luis Potosí, y entre algunas de las más significativas, pues se trató de la fundición y venta de la plata con la que estaba hecha una araña, un candelabro monumental realizado
por los mineros del Cerro de San Pedro y donado a la parroquia de Españoles de San Luis Potosí, pues para pagar, para cubrir los gastos que se presentaron por las adecuaciones al interior de la parroquia, y en el que en este ciprés podemos apreciar actualmente dos esculturas importantes, que por una parte se trata de la efigie de San Luis IX de Francia, que es el patrono jurado de la ciudad de San Luis Potosí, y que por las características que presenta esta obra en madera tallada, encarnada y estofada, posiblemente sea uno de los pocos elementos que sobrevivieron del antiguo retablo mayor del siglo XVIII, y que en este caso fue reutilizado para el ornato del ciprés de la Catedral de San Luis Potosí. Si bien en algunas fotografías de principios del siglo XX, como es el caso de las realizadas por el fotógrafo Guillermo Kahlo, hacia 1910, podemos apreciar de que esa escultura de San Luis no se encontraba en el nivel inferior del baldaquino. Se aprecia en esas fotografías la existencia de una cruz que ocupaba el lugar que actualmente en el que actualmente se resguarda la escultura de San Luis Rey, pero pasando a lo que es el elemento superior, pues corresponde a la efigie de lo que es la titular de la Catedral de San Luis Potosí, que corresponde a Nuestra Señora de la Expectación, de lo que hablaré un poco más adelante. Y también quiero que ahora presten atención a quizá uno de los elementos más llamativos del interior de la catedral, que corresponde a las bóvedas, que, al menos en el caso de la bóveda central, de la nave central de la catedral, se trata de la original del siglo XVIII, con algunas modificaciones obviamente, en tanto que las bóvedas, las naves laterales, hacia la segunda mitad del siglo XIX fue necesario elevar la altura de estas para equiparar su altura con la de la nave, con la cubierta de la nave central. Y en este caso se trata de una decoración que presente hasta el día de hoy, que fue una obra de los decoradores, de decoradores italianos contratados por el obispo Montes de Oca, que también tuvieron que ver en la decoración interior del Palacio Episcopal, que actualmente conocemos como Palacio Municipal, y lo que también nos habla del gusto que tenía el obispo Montes de Oca, pues por el arte en general, ¿no? Que le daba una reputación de hombre culto, de hombre docto, de hombre de mundo, donde pues para decorar el interior de la catedral se dedicó a encargar réplicas pues de obras italianas, de obras francesas, como podemos apreciar en pintura, escultura. Quizá un caso importante se trata de la escultura de San Sebastián yaciente, que se encuentra debajo del altar mayor de la catedral y que es una copia de un original romano. Y cuando durante los tiempos de Pedro Barajas, que es el primer obispo de San Luis, la catedral se erige con la dignidad, como tal de catedral, pasa de ser parroquia a catedral, hacia el año de 1854, se hace necesario hacer algunas adecuaciones para el correcto funcionamiento del culto al interior de la catedral, y una de las obras más importantes fue el traslado del área del coro, que se encontraba a los pies de la iglesia catedral, es decir, sobre el acceso, como sería un coro en cualquier iglesia a los que ustedes pueden ingresar, que se encuentra justo por encima del ingreso al edificio. Es entonces cuando las autoridades de la incipiente diócesis de San Luis Potosí determinan derribar lo que fue la antigua sacristía de la catedral, que se encontraba a espaldas del altar mayor, y trasladarla a un recinto adyacente a la calle de Manuel José Otón, sitio que actualmente todavía ocupa la sacristía, la actual sacristía. Y esto fue necesario para, por una parte, colocar el actual ciprés del siglo XIX, pero también el espacio de la sillería, donde se reunían el cuerpo de los canónigos de la Catedral de San Luis Potosí, y la instalación de un órgano monumental que fue encargado a la ciudad de Guadalajara. Y les había mencionado también hace unos momentos
acerca de este cambio estilístico que hubo al interior de la catedral, que pasó de ser pasaron de los retablos del siglo XVIII de madera tallada y dorada al gusto imperante de la época, que es el neoclásico. Y también les había mencionado de que curiosamente se respetaron con el cambio de recinto y también de parroquia a catedral, pero también del cambio de gusto vamos a llamarlo así, del barroco al neoclásico. Se respetan algunas devociones que estaban vigentes en la catedral, a inicios del siglo XVIII, como es el caso de la Virgen del Rosario, que ya les había comentado que existía un retablo dedicado a ella en el siglo XVIII. También existía un retablo dedicado a los 5 señores, es decir, Jesús, María, José, Santa Ana y San Joaquín, que tiene su referente actualmente en un altar con esta misma titularidad, realizado hacia finales del siglo XIX. En tanto, pues, que entraron nuevas devociones que estaban dentro del gusto de la religiosidad de aquella época, que es en el caso de los altares dedicados al Sagrado Corazón y a San Antonio de Padua. Y si ustedes pueden apreciar en las fotografías, se tratan de retablos que siguen unas líneas generales que corresponden al gusto neoclásico, lo que nos puede dar la idea de que se trata de retablos análogos, es decir, que fueron hechos al mismo tiempo, no necesariamente por el mismo artífice, pero sí que hubo unas líneas generales que debían seguir los constructores de estos retablos, ¿no?, para respetar el gusto vigente en aquel entonces, que era el neoclásico. Y quizá un ejemplo que se sale un poco del gusto imperante dentro de la catedral es el caso del retablo, del altar retablo dedicado a la Sagrada Familia o los 5 señores, que podemos apreciar en la fotografía de la izquierda, que es bastante diferente al resto de los retablos existentes al interior de la catedral. Y esto se explica dado que la construcción de este retablo fue patrocinada por una una familia potosina del siglo XIX, que obviamente, teniendo el peculio suficiente para cubrir la obra del retablo, pues finalmente ellos dictaron el gusto, ¿no?, que iba a estar presente en este retablo, donde podemos apreciar que se trata de una obra ecléctica que mezcla elementos del neoclásico, pero también del neogótico, otro gusto arquitectónico que estuvo de moda a finales del siglo XIX. Y no únicamente, pues obviamente otro de los elementos necesarios, pues, para llevar a cabo el culto al interior de la catedral, pues es el uso de imágenes, ¿no?, donde tenemos la presencia imperante de esculturas, especialmente del siglo XIX y parte del XX, pero también tenemos supervivientes de la moda del siglo XVII y del siglo XVIII, como es en el caso de la imagen de este crucificado, que se encuentra en uno de los retablos laterales de la catedral, y que posiblemente tenga su correspondiente con este Cristo milagroso, que fue inmortalizado en este exvoto monumental que se encuentra al interior de la sacristía de la catedral, donde pues se nos muestra lo que son los prodigios obrados por esta imagen con un moribundo, ¿no?, que lo salvó de la muerte. Y tenemos otras esculturas también de gran calidad, como es en el caso de esta efigie del Niño Dios, que se encuentra también en uno de los altares laterales de la catedral, y que se trata pues una de las obras de gran mérito que resguarda este recinto. Y se trata de esta efigie del Niño Jesús, que está representado en el medallón que pende delante de la imagen de Nuestra Señora de la Expectación, que se trata de la escultura de la titular del recinto catedralicio, y que se trata de una escultura que fue comisionada por el Cabildo de la Parroquia de San Luis Potosí, por las autoridades seculares, a un escultor queretano de nombre Mariano Perusquia, de la que existe una gran cantidad de obras en lo que es la región del Bajío, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes, y pues que retrata justamente a lo que es la patrona del recinto catedralicio. Y ya casi para finalizar mi intervención del día de hoy, pues quiero
mostrar un poco de lo que es el acervo pictórico que resguarda no únicamente la catedral, sino también el edificio sede del Arzobispado de San Luis Potosí, y pues que corresponde con una cantidad nada desdeñable de pinturas del siglo XVIII, del siglo XIX, y pues en este caso les presento pues 3 ejemplos de pintura del siglo XVIII, porque vaya, es mi área de interés, y el primero es este pequeño cuadrito devocional que corresponde pues a lo que es a la representación de Santa Lucía, que es esta mártir abogada por aquellos débiles visuales, que nos presenta lo que serían las características de la pintura del siglo XVIII, ¿no? Se trata de una pintura que dulcifica las escenas de del martirio de los santos. En este caso, el pequeño cuchillo que ustedes pueden apreciar en la mano de Santa Lucía, pues hace alusión a uno de los eventos narrados en la geografía de esta santa, donde ella se nos relata que ella por decisión propia se arranca los ojos para evadir las tentaciones de la vida mundana. Y en este caso de esta pintura de Juan Rodríguez Juárez, nos muestra a una santa en el momento inmediato en el que Lucía se saca un ojo. Por eso podemos apreciar en la mano que sostiene un pequeño cuchillo y una bandeja en su otra mano, en el que posiblemente pues repose en lo que corresponde al globo ocular, ¿no? Que ella misma se extrajo. Pero también podemos notar otra de las características que tuvo la pintura del siglo XVIII, como fue el ambiente de intimismo, ¿no? No se trata de una obra con gran abundancia de detalles, sino se trata de una escena, de una representación de la santa en un ambiente cerrado, en un ambiente hogareño, donde se encuentra justamente en este ejercicio de lectura, y en el que también podemos apreciar que el pintor tuvo un esmero por representar lo que es la joyería, pero también los detalles del brocado de las telas de la santa, justamente pues para darnos una idea más que de una santa mártir, pues de una mujer cortesana, ¿no? Vestida con sus mejores galas. Y algo curioso en cuanto a lo que corresponde a la pintura religiosa, la pintura virreinal de la Catedral de San Luis Potosí. Lo que actualmente se conserva es que se trata pues de una historia pues bastante caótica, al contrario del Templo del Carmen o el Templo de San Francisco, que son los otros grandes recintos que albergan obra pictórica del siglo XVIII en la ciudad de San Luis Potosí, y de los que existen contratos, descripciones que nos dicen que muchas de las pinturas que se encuentran en estos recintos fueron realizadas ex professo para ocupar sitio en estas iglesias. En el caso de la catedral es pues bastante complicado, porque tenemos esta situación de desaparición, venta, expolio de parte del acervo artístico de la catedral, y tampoco ayuda de que muchas de las piezas realmente pocas de las piezas que podemos observar al interior de la catedral, que mucho se explica pues también por la cantidad de robos e impunidad que estamos viviendo actualmente, y que hace que pues muchas de estas obras no estén expuestas al público. Pues también nos dice que hay mucha obra fuera de contexto, ¿no? Que realmente estos cuadros que actualmente podemos contemplar en los muros o capillas laterales de la catedral no fueron realizadas para estos espacios, pues es bastante complicado realmente rastrear el origen de estas obras, si es que fueron realizadas ex professo para la Catedral de San Luis. Y ahora les muestro un segundo ejemplo de pintura del siglo XVIII, que corresponde a una representación de la Inmaculada Concepción, que curiosamente esta obra es realizada por Juan Patricio Morlet Ruiz. Se trata de una obra monumental que se encuentra y que ustedes pueden apreciar al interior de la catedral, y tiene su correspondiente, como a mí me gusta decirle, con un hermanito, un cuadro de menores dimensiones que fue realizado por el mismo autor, pero que se encuentra actualmente dentro de la colección del Museo Nacional de Arte de la Ciudad de México. Y hay varias cosas que se pueden comentar de este cuadro. La primera es que estas dos obras realizadas
hacia 1760, cerca de 1760, corresponden a un momento político-religioso bastante importante del siglo XVIII novohispano, como es el caso de la declaración del patronazgo de la Inmaculada Concepción sobre todos los territorios de la monarquía española, y esto hace alusión a una causa de fe que tenía sus antecedentes desde la dinastía de los Austria, de los Habsburgo, los Habsburgo españoles, al menos desde el siglo XVII, donde uno de sus puntos más álgidos lo tuvo durante la regencia del rey Felipe IV, donde él, además de defender la causa inmaculista de la Virgen, es decir, de que la Virgen había sido concebida libre de todo pecado, que era una situación que estaba en discusión por diversas escuelas teológicas. Durante la regencia de Felipe IV y gracias a los movimientos diplomáticos con el papado, él consigue que el Papa Alejandro VII conceda misa y rito propio a la fiesta de la Inmaculada Concepción, lo que fue justamente un triunfo en parte pues, para esta causa de fe de la monarquía española, y justo cuando se da el cambio de régimen de los Habsburgo a los Borbón, que es la casa que actualmente se encuentra reinando España. Hacia 1760 el rey Carlos III consigue por parte del Papa Clemente XIII la declaratoria, como había mencionado, del patronazgo inmaculista sobre todos los territorios de la monarquía hispánica, y es un poco de lo que podemos apreciar en esta pintura, que no sé qué tanto ustedes lo aprecien, pero se trata de una representación de la Virgen María en actitud beligerante, en actitud combatiente, donde ella se nos muestra como en actitud de domar a la bestia, al dragón, que no únicamente hace alusión a la bestia del Apocalipsis, sino también a las herejías que denostaban la naturaleza inmaculada de la Virgen María. Y en la serie de cintas que ustedes aprecian en la fotografía, en ellas se representa lo que son algunos nombres de personajes ilustres en la defensa de la causa inmaculista. Como ya mencioné, ahí alcanzamos a apreciar los nombres del rey Felipe IV, Carlos III, y de los papas Clemente XIII y del Papa Alejandro VII, que, como mencioné, por una parte concedió misa y ritos propios a la Inmaculada Concepción, y el Papa Clemente XIII declara patrona de la monarquía hispánica a la Inmaculada Concepción. Y si ustedes pueden apreciar en las fauces de la bestia, que representa la herejía y el pecado hacia la Inmaculada Concepción, pueden apreciar lo que son dos llaves que hacen el papel de bocado, es decir, una de las secciones de las riendas con las que se doman a los animales, los caballos, las mulas, etcétera. Pues hace justo alusión estas llaves pues a las llaves de San Pedro, que hacen una alegoría al poder de la Iglesia sobre la fe de la monarquía hispánica. Y por otra parte también tenemos alusiones a una orden religiosa y a uno de sus miembros, que es el caso de los franciscanos. Que aquí aparece referida como religión seráfica, que hace alusión a la Orden de San Francisco, que fue una de los principales adalides en defensa del dogma de la Inmaculada Concepción, y uno de sus personajes más señeros, que fue el caso de Duns Scoto, que es un teólogo del siglo XIII europeo, que defendió el misterio de la Inmaculada Concepción en las principales universidades europeas de aquel entonces. Y para explicarnos finalmente lo que es la presencia de este gran cuadro en la Catedral de San Luis Potosí, de los que no tenemos certeza si fue una obra destinada desde su inicio a ocupar un sitio para el culto en la entonces parroquia de San Luis Potosí durante el siglo XVIII, con la posibilidad existente de que algún cura, algún obispo haya traído la obra a la catedral a finales del siglo XVIII o durante el siglo XIX. Y pues para explicar la existencia de estas dos obras, la grande de San Luis Potosí y la pequeña del Museo Nacional de Arte, se trata de un ejercicio probablemente bastante usual
los pintores cultos, donde ellos, antes de realizar el cuadro final para el comitente, para el cliente que había encargado la obra, se presentaban generalmente lo que era un borroncillo o un bosquejo o un cuadro previo, donde el pintor buscaba la aprobación del cliente para la ejecución final de la obra, que es muy probable que la obra final, la obra definitiva, sea la que actualmente se resguarda en la Catedral de San Luis Potosí. Y el borroncillo o bosquejo es el que se encuentra en el Museo Nacional de Arte de la Ciudad de México. Y aquí les presento un grabado del que muy seguramente Juan Patricio Morlet Ruiz conoció y del que partió para confeccionar su obra, que actualmente podemos apreciar en la Catedral de San Luis. Y pues que se trata de la alusión de la lucha de la Virgen contra la bestia que representa la herejía y los enemigos de la Iglesia. Y ya para cerrar, les muestro esta otra gran obra monumental que actualmente se expone en la Capilla del Santísimo de la Iglesia Catedral, que corresponde a un cuadro que nos relata dos pasajes de la vida de la Virgen, que se trata de la Asunción y de la glorificación o coronación de la Virgen en los cielos. Y se trata de una obra de un pintor importante de la segunda mitad del siglo XVIII, Francisco Antonio Vallejo, del cual pues sus obras más señeras es el ciclo pictórico que actualmente podemos apreciar en el área del coro y la sacristía del convento del Carmen de San Luis Potosí. Y quiero antes de pasar a dar una explicación breve de este cuadro, esta pintura es un buen ejemplo de lo que sería el decoro en la pintura religiosa, es decir, que las expresiones, las posturas, las facciones de los personajes presentes en las piezas pues correspondan con el momento que se está representando en la pintura, ¿no? Que en este caso se trata de la Asunción de la Virgen y su glorificación, en el que podemos apreciar a los apóstoles y entre los que se encuentran algunas mujeres que muestran caras de asombro, estupefactos, justamente porque ellos desconocían el milagro, el prodigio obrado por la providencia de que la Virgen sería llevado al cielo para ocupar un sitio en la gloria junto con su Hijo. Y es por eso que podemos apreciar gestos de asombro, de espasmo, incluso de conmoción, ¿no? En el grupo de apóstoles, que es bastante visible en los rostros, por ejemplo, de las mujeres o alguno de los varones que integran este grupo. Y Francisco Antonio Vallejo, para realizar su composición, pues recurrió a varias fuentes visuales. En este caso recurrió a tres grabados de obras europeas que siempre fueron del gusto en el Virreinato de la Nueva España a partir del siglo XVII, donde al menos usó tres modelos de Bolsward y de Paulus Pontius, que son grabadores flamencos. Con flamencos me refiero a este territorio que actualmente ocupan los Países Bajos, en el norte de Europa. Y pues se trata de escenas que representan el mismo tema, que es el caso de la Asunción de la Virgen, que en este caso quiero que ustedes presten atención a lo que es la pintura de Vallejo y el grabado que se encuentra en la parte derecha de la presentación, donde aquí en este caso para la composición de la Asunción, Vallejo recurrió a retomar el grabado de la Asunción de Bolsward, que es el caso de la silueta de la Virgen María, para usar el modelo en su pintura, únicamente pues lo que es invirtiendo, ¿no? Espejeando el modelo de la Virgen María. Y otro es el caso de este grabado, que es de Paulus Pontius, pero parte de una pintura realizada por el pintor Pedro Pablo Rubens en el siglo XVII, donde podemos apreciar de que en este caso Vallejo, para representar el grupo de los apóstoles presentes durante el prodigio de la Asunción de la Virgen, pues recurrió a todo el apostolado presente en el grabado de Paulus Pontius,
donde es una cita directa del grabado en la pintura de Vallejo, donde no necesariamente hay que recurrir al sentido peyorativo de la copia, donde los pintores plasmaban las composiciones sin mayor variación, sin mayor inventiva, y hay que tomar en consideración de que la formación de los pintores cultos pues justamente tenía que ver y se le daba mucha importancia a la copia y a la realización de modelos de los maestros europeos para que finalmente esto se viera representado en un ejercicio que llevara a la invención de las propias composiciones de los pintores en sus obras. Y ya para finalmente, para cerrar esta intervención, pues les quiero mostrar Les quiero mostrar lo que es este último detalle de un grabado, nuevamente de Paulus Pontius, que parte de otra obra de Pedro Pablo Rubens, que representa lo que corresponde a la glorificación o a la coronación de la Virgen María. Y quiero que ustedes aprecien lo que es el modelo usado por Francisco Antonio Vallejo en su pintura, y cómo él lo adecúa a su propia obra, ¿no? Donde podemos ver de que copia lo que es la disposición, el escorzo, tanto de la Santísima Trinidad como parte de la Virgen María, donde podemos apreciar que se encuentran justo en el momento de la coronación de la Virgen. Y pues ya, para cerrar, quiero hacer hincapié de que justo se planeaba que durante estas fechas realizaron una conferencia con un aforo bastante importante y pues con su correspondiente visita al recinto de la Catedral de San Luis Potosí para hablar un poco acerca de estas obras. Pero obviamente pues por la contingencia por la que estamos atravesando no lo permitió. Pero pues a la espera de tiempos mejores y condiciones óptimas para llevar a cabo esta conferencia, en la que pueda ahondar un poco más en la historia constructiva, pero también arquitectónica y artística de la catedral, pues quiero dar esta visión bastante general de la historia constructiva del edificio, pero también de los bienes artísticos de los que resguarda, y pues también invitarlos a, cuando ya nos encontremos en momentos más idóneos para visitar pues estos recintos, que volteemos, realmente que volteemos, que prestemos atención a los elementos que se encuentran no únicamente al exterior de la catedral, sino también al interior, para hacer una puesta en valor, ¿no?, de los mismos. Realmente que salga un poco de esta cotidianidad y que no perdamos la capacidad de asombro por descubrir cosas nuevas, o más bien tener nuevas lecturas de elementos con los que estamos familiarizados por la cotidianidad, pero justamente pues por la rutina no prestamos mayor atención. Y pues volver a reiterar que espero verlos en un futuro cercano y en condiciones más óptimas, y pues deseándoles lo mejor. Quédense en casa y espero pues que nos podamos encontrar en este espacio que es Palacio Municipal. Y muchas gracias y vuelvo a reiterar, espero verlos pronto. San Luis se ilumina todos los días, o más bien todas las noches, para que cuando todo esto pase, tú y tu familia puedan salir, volver a recorrer sus calles y avenidas, disfrutar sus jardines, plazas y parques mejor que nunca, y volver a casa sin sobresaltos. Por eso vamos a renovar todo el alumbrado público de la ciudad, hasta el último rincón, con la más alta tecnología LED, que además de iluminar mejor, genera ahorro y protege el ambiente. Poco a poco, notarás cómo San Luis pasa de ser una ciudad a media luz a una ciudad plenamente iluminada, segura y moderna. Son de paz. San Luis se ilumina. San Luis suena fuerte. Gobierno Municipal.